¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Bueno, Giselle, ¿qué está pasando con el dólar? Que lo empecemos a mirar de nuevo, ¿no? Bueno, es que estas variables se empiezan a complicar, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la falta de dólares que están ingresando justamente en el mercado, ¿no? Si tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el escenario hoy que está funcionando? Tenemos, en primer lugar, un mercado que está anticipando una devaluación. De hecho, lo que se está viendo es que ya no haya más un crawling peg del 2%, sino que se vaya a un crawling peg del 4%. A eso se le suma también de que las liquidaciones del campo, la acumulación de reservas del Banco Central ha sido muy, muy magra también, y bueno, y eso no se ve luz detrás del túnel de cuáles van a ser las fuentes de ingresos de dólares que va a haber. El Fondo Monetario Internacional a su vez está pidiendo que haya una devaluación que el gobierno no quiere hacer por el traslado a precios que esto puede llegar a implicar, con lo cual, bueno, allí se tienen todas estas dudas que empiezan a reflejarse las tensiones en el mercado. Otra de las cuestiones es que en correlación con esto no se ve que haya una salida del cepo en el futuro cercano, ¿no? Y por eso también es que el mercado empieza a anticipar esas tensiones que tienen que ver con la devaluación. El ministro Caputo está yendo al Banco Central de Basilea y también al Banco Central Europeo para también para poder pedir incluso unos 15.000 millones de dólares que serían los necesarios para poder salir del cepo para el año que viene. Pero le van a Pero dar 15 tampoco mil tiene una millones, certeza. Gisela, ¿le van a dar 15 mil millones de dólares si los organismos consideran que el dólar está atrasado? ¿No le va a exigir una devaluación primero? Bueno, ese es el caso del Fondo Monetario Internacional, por eso le Claro. están yendo también al Banco de Basilea, ¿no? El Banco de Basilea es un banco que pide muchísimos requisitos también, pero a su vez también lo que está pasando es que en el 2017, por ejemplo, hubo un antecedente en el cual se dio en un préstamo de estos, ¿no? Está bien que en el 2017 se dio un préstamo del Basilea, en el 2018 se dio el préstamo histórico del Fondo Monetario Internacional, o sea, un montón de cuestiones que, bueno, era un contexto ese, ahora es otro, ¿no? Sí, también dudas con respecto a la recuperación económica. Hemos tenido los datos donde el informe del INDEC ha mostrado que en el primer trimestre ha caído muchísimo la economía, un 5,1%, donde hubo sectores muy, muy golpeados como la construcción, comercio, ¿no? Y en definitiva, sectores muy importantes como generadores de empleo, por eso Ujú. correlativamente al aumento de la tasa de desempleo, una distribución del ingreso muy regresiva. Se publicó el dato del coeficiente de Gini, que es el indicador que mide cuál es la inequidad en los ingresos en la Argentina, y bueno, muestran un gran aumento, el mayor en 16 años, ¿no? Con lo cual, todos esos números negativos empiezan a impactar y bueno, y también se está viendo, se está analizando si esta B corta, ya todo el mundo está descartando la B corta para pasar a una U, pipa de Nike, pero o L, pero de ninguna manera esos datos de recuperación que en algún momento se estaban tratando de ver si se sostenían o no, bueno, hoy con este escenario de falta de dólares es la duda de si efectivamente eso puede seguir o no, ¿no? Gis- Conclusión, un fondo monetario que pide una devaluación y este gobierno no quiere devaluar para que no se dispare la inflación. Estamos, bueno, en este momento de tensión reflejada en eso, ¿no? Gisela, el gobierno además no se pasó de rosca, por ejemplo, en la baja de las tasas. Hoy a quienes tienen pesos guardados no tiene para dónde ir. Probablemente se termine yendo al dólar, ¿no? Bueno, es que el gran test ahí tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la actividad económica se empiece a reactivar? Hoy, en realidad, el poco dinero que hay disponible de los mercados inversores y demás se están yendo al dólar también, pero no el disparo no está siendo tan grande porque no hay plata. Claro, la recesión. El- la recesión es muy grande, ¿no? Pero ahora el gran test con respecto al dólar y también con la inflación va a estar dado cuando la actividad económica empiece a reactivarse, ¿no? Cuando empiece a haber más dinero líquido, ¿qué va a pasar con ese dinero líquido en un escenario en donde el cepo sigue y todo este modelo económico se sostiene si la economía sigue planchada? Pero cuando no se planche más, ahí veremos si realmente las expectativas inflacionarias están ancladas y si las expectativas devaluatorias también están ancladas, ¿no? Con lo cual, no es una parada fácil en este contexto en donde mientras la economía no funcione, vamos a estar con las variables más o menos controladas, pero en cuanto se abra esto en este escenario de falta de dólares, vamos a volver a la misma historia que Ujú. vivimos con los gobiernos en los últimos años, ¿no? Gisela, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto hablar con vos, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien.
Gisela Veritier, economista, bueno, analizando por qué está subiendo el dólar. Y además, como lo analizaba Gisela y lo decíamos al principio del programa, cómo a la vez la recesión está deteriorando los principales índices sociales, ¿no? El gobierno en ese plano tiene varios frentes abiertos. Por un lado, no logra contener el dólar, hay presión devaluatoria, el campo no liquida todo lo que debería liquidar porque el dólar está atrasado, pero por el otro lado la sociedad está viviendo mucho peor de lo que vivía, y lo que necesita el gobierno de Milei es mostrarle a la sociedad al menos la esperanza de que en unos meses va a estar mejor, sino este sacrificio en aras de qué, ¿no? Porque si lo que se viene de nuevo es una devaluación y un fogonazo inflacionario nuevamente, bueno, el golpe político podría ser importante para el gobierno de Milei.